Desde hace ya un tiempo tenía bastantes ganas de probar este dispositivo, dado que he visto muchas opiniones respecto a él. Aquí vemos estos sellos, los cuales nos indican que se trata de un producto completamente nuevo y por ende sellado. Justamente me acaba de llegar. De hecho, si compras un Samsung y no tiene esto, preocúpate, podrían haberte estafado. Así como muchas personas se sienten decepcionadas cuando compran un celular que no cumple con sus expectativas. Es por ello que desde aquí siempre hacemos todo lo posible por traerles a ustedes contenido de calidad con información que les sirva para tomar una buena decisión. De hecho, estos últimos meses he estado bastante activo adquiriendo dispositivos que ustedes me piden. Aparte de que los conocemos, los ponemos a prueba y hasta los comparamos, también los regalamos. Si quieres este A55, lo único que tienes que hacer es compartir este video con la mayor cantidad de personas que puedas y suscribirte al canal o hacerte miembro de pago, lo que te da incluso más probabilidades aún. Una vez un suscriptor se ganó un Xiaomi 13T Pro por ser el primero en comentar un video y a otro le mandamos más de $400 por PayPal. ¿Y tú sigues prefiriendo canales que no te dan ni un corazón en tu comentario? Mejor quédate aquí en el único canal de tecnología hecho y dirigido por un joven como tú. Ahora bien, con este quiero hacer bastantes pruebas. Quiero compararlo con el Poco X6 Pro, ya que me costaron casi lo mismo. De hecho, la 55 me salió un poco más caro. Y es que de entrada esta era una de las principales cosas no muy positivas respecto a este dispositivo. Digo era porque ya no es así. De hecho, justamente lo compré porque tenía más del 30% de descuento. Normalmente costaría unos 2.200.000 pesos colombianos, que al cambio son como unos $540 o unos 9.680 pesos mexicanos. Pero logré conseguirlo por unos $360. Así que ahora es más accesible y esto cambia muchísimo las cosas. Con el precio que tenía antes era difícil recomendarlo, pero ahora sí que podría llegar a ser una decisión bastante inteligente y acertada. En primer lugar, una de las cosas que hace especial a este celular es el hecho de que cuenta con certificación IP67. ¿Y esto qué significa? Bueno, básicamente que es resistente al agua, pero no de que le caigan unas goteras y ya, no, es incluso sumergible. O al menos esto es lo que nos indica dicha certificación. Déjenme saber en los comentarios si les gustaría que hiciera un video poniendo a prueba qué tan cierta es esta certificación de resistencia al agua, arriesgándome por supuesto a perder el teléfono que tanto esfuerzo y trabajo me costó conseguir. Y es que a nosotros no nos regalan los celulares porque no decimos lo que las marcas quieren que digamos. Infinidad de veces nos han ofrecido invitarnos a eventos al otro lado del mundo o regalarnos dispositivos simplemente por condicionar nuestra opinión, prácticamente venderla, algo a lo que siempre nos hemos negado porque la visión de este canal es ser neutral. Aportar un punto de vista objetivo, técnico y al mismo tiempo fácil de entender que puede ayudar a muchísimas personas que planeen comprar un equipo o ya lo hayan hecho. Por ende es muy importante aclarar que ni este ni ninguno de los otros videos que hay en el canal son patrocinados por Samsung o por ninguna otra marca. Desconfíen completamente de un video que haya sido patrocinado por una, pues en la gran mayoría de los casos su único objetivo será venderte algo independientemente de si eso no es bueno. En la caja de la 55 no es como que haya muchas cosas, simplemente nos encontramos el dispositivo. De hecho, incluso la manera de abrir la caja es bastante curiosa. Y luego más nada, una cajita donde podemos encontrar el cable USB, también estos manuales y folletos que nadie lee nunca. Y claro, el celular, el teléfono, el equipo en cuestión. Aquí una vez más podemos evidenciar que se trata de una unidad completamente nueva, recién adquirida. No es una unidad de prensa, es un equipo de consumidor final como el que cualquiera de ustedes puede ir a comprar. Por ende, los problemas cotidianos que pueden llegar a experimentar los usuarios en su día a día los vamos a experimentar aquí, en caso de que existan, no estoy afirmando nada. Por cierto, ¿vieron que algo terrible está pasando con el Poco F6 y su procesador? Ese teléfono también lo tenemos aquí, así que mañana esperen video sobre el tema. Ya con todo esto es momento de conocer qué tenemos entre manos. El Samsung Galaxy A55 llegó al mercado en marzo del 2024 a reemplazar el A54, un gama media bastante exitoso que incluso a día de hoy podría seguir siendo recomendable. Entre sus principales características podemos destacar su pantalla de 6,6 pulgadas del tipo Super AMOLED con una relación de aspecto de 19:5, cuya resolución es de 1080 x 2340 píxeles, es decir Full HD+. La densidad de este panel, al tener 6,6 pulgadas de diagonal y esta resolución, es de unos 403 puntos por pulgada, y tiene algo que ni siquiera el iPhone 15 Plus integra, y es una tasa
tasa de refresco de hasta 120 Hz. Esto quiere decir palabras más, palabras menos, en una oración más sencilla y fácil de entender para todos, que la pantalla es muy buena, bastante nítida y muy fluida. Y es que históricamente Samsung ha destacado bastante en esto, vendiendo incluso paneles a otros fabricantes competidores en muchas ocasiones, como por ejemplo Apple con sus iPhone. Si hablamos de potencia, este A55 5G se encuentra impulsado por el chip Exynos 1480, compuesto por 4 núcleos Cortex A78 a 2.75 GHz, siendo estos los de alto rendimiento, y otros 4 Cortex A55 a 2.05, siendo los de eficiencia energética. La gran mayoría de chips hoy en día funcionan con una configuración similar, con un grupo de núcleos dedicados al alto rendimiento y otros a la eficiencia energética. Este, por cierto, es de 4 nanómetros y cuenta con una frecuencia de reloj máxima de 2.75 GHz, los que tienen los 4 núcleos estos de alto rendimiento, al tiempo que obviamente es de 64 bits e integra la GPU Samsung Excalibur 530, junto a 8 GB de RAM LPDDR4X. Todo esto se vería reflejado en su puntuación Antutu, que según he visto en internet es de unos 713.000 puntos. De hecho, ahora que lo tengo, lo voy a poner a prueba con este y otros benchmarks, también con emuladores y con juegos. Dime en los comentarios qué te gustaría que instalara en este A55. Si hablamos del almacenamiento, hay básicamente dos versiones, una con 128 GB y otra con 256. En mi caso, tengo la de 256 GB. Contamos con slot para tarjeta SD o para segunda tarjeta SIM, así como con lector de huellas en pantalla, el cual pondré a prueba en la review definitiva, sensor de luz ambiental, acelerómetro, brújula, giroscopio, barómetro y un montón de sensores más. El audio es proporcionado por altavoces estéreo y cuenta con certificación Dolby Atmos, así como también Hi-Res Audio, lo que quiere decir que debería sonar bastante bien. Otra cosa que pondremos a prueba en la review definitiva. A nivel de cámaras tenemos 3 sensores. El principal es un Sony IMX906 de 50 megapíxeles, el secundario un lente gran angular IMX258 también de Sony, y el terciario un lente macro de 5 megapíxeles, que ese mejor ni hubiesen puesto. La cámara frontal es de 32 megapíxeles y, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, todas ellas tienen una muy buena calidad. También es algo que tendremos que poner a prueba luego a fondo. Aquí ahora de momento no puedo decirles qué tan buenas son, aunque algo de lo que sí les puedo hablar y se nota nada más agarrar el teléfono es su calidad de fabricación. Se siente frío, metálico. La calidad es algo que sobresale a simple vista y más aún cuando lo tienes en tus manos. Definitivamente Samsung ha hecho muy buen trabajo en lograr unos acabados premium con este dispositivo. Esto resulta en que los materiales y la construcción en general sean bastante duraderos, aunque eso solo el tiempo y la experiencia nos lo dirán. De mi parte eso sería todo por ahora, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y si quieren que les regale cualquier celular simplemente síganme en Instagram. El enlace se los dejo en la descripción y también en el comentario fijado de este video. Por cierto, también les dejo los enlaces de compra para esos que siempre me los están pidiendo. Cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros 2 videos que les dejo por aquí. Chao.